Buenos días, estudiantes. En la clase de hoy aprenderemos a hacer el balance de comprobación con columna parcial. Bueno, para poder nosotros llenar el balance de comprobación con columna parcial, lo primero que tenemos que tener es hechos ya los cuadros de movimiento diario, debidamente diligenciados, que hayan dado partida doble, para poder nosotros pasarlos al libro de balance. Vamos a empezar a relacionar todos los códigos empezando en el orden numérico que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar primero con los activos, ya que estos empiezan por el número 1. Cuando terminemos de registrar todos los activos, seguimos con el número 2, después con el número 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a costos, que son con el número 6. Y asimismo, el activo también lo vamos a empezar a relacionar de menor a mayor, desde los primeros códigos del activo y así sucesivamente. Este es el formato para el balance de comprobación, es muy parecido al libro Movimiento Diario, lo único es que tiene una columna adicional que sería la columna parcial. Vamos entonces a empezar a relacionar todo lo que está en la cuenta caja, que es la 1105, que sería nuestro primer código, y debemos empezar desde la primera pregunta, después tomamos la segunda y así sucesivamente y vamos relacionando. Tachamos con un color diferente al que estamos escribiendo el código y escribimos en el libro parcial 1105, que corresponde a la cuenta que vamos a hacer. Escribimos el nombre de la cuenta y abajo escribimos el número de la pregunta de la cual vamos primero a registrar. En este caso sería la pregunta número 1. Para nosotros registrar los valores en la columna parcial debemos tener en cuenta si ese valor está en el debe o en el haber. Si el valor está en el debe, se escribe en la columna parcial común y corriente. Pero si el valor está en el haber, se debe registrar en la columna parcial entre paréntesis contable, que serían los signos mayor que y menor que. Como los 77.200 de la 1105 de esa primera pregunta están en el haber, registramos entonces entre paréntesis contable el valor en el parcial, 77.200 entre paréntesis. Verificamos y allí en la segunda pregunta no hay 1105, por lo tanto seguimos ahora entonces con la tercera pregunta. Y como vemos allí en la tercera pregunta está la 1105, hay 300.000 en el haber, por lo tanto se escribe número 3 en cuenta y en parcial otra vez entre paréntesis contable los 300.000. Y lo mismo en la pregunta número 4 tenemos una 1105, pero los 630.000 están en el debe. Por lo tanto, yo escribo en el parcial los 630.000, pero no entre paréntesis contable y son correspondientes a la pregunta número 4. Como ya registramos todos los valores de la cuenta 1105, entonces hacemos una línea después del último valor. Ahora vamos a totalizar para saber realmente yo cuánto tengo en esa cuenta. Entonces, lo que hacemos es mirar qué valor es mayor, si los que están entre paréntesis o el que está fuera del paréntesis. Entonces, vamos a ver qué valor es mayor. Entonces, tomamos todo lo que está en el haber, quiere decir lo que está entre paréntesis contable, cogemos 77.200 y le sumamos 300.000, que estos dos son los valores que están en el haber. Eso me da como resultado 377.200. Entonces eso quiere decir que lo que tenemos en el debe es mayor, ya que en el debe tenemos 630.000, mientras que en el haber totalizada la suma de los dos daría 377.200. Entonces tomamos los 630.000 que tengo en el debe y le restamos los 377.200 en el haber para saber en realidad cuánto tengo en mi cuenta. Esa resta me da 252.800. Y escribimos ese resultado al frente de la cuenta 1105 caja en la columna correspondiente. En este caso sería saldo débito. Entonces lo colocamos en el debe. Ahora la cuenta que seguiría sería la 1110. Colocamos en nuestro cuadro 1110 banco y registramos el valor como está en el haber. Entonces los 200.000 de la primera pregunta irían entre paréntesis contable. Recordemos que siempre se debe ir tachando los códigos y los valores que se vayan pasando al libro parcial.
con un color diferente al que nosotros estamos escribiendo, ya que eso nos ayuda a que al final el ejercicio contable nos quede bien. Bueno, y vemos que allí en la segunda pregunta también está el código 1110, hay 320.000, pero están en el debe, por lo tanto en la columna parcial se colocan sin paréntesis contables. Y lo mismo en la pregunta número 4, hay 836.850 en el debe y lo registramos allí mismo en el parcial sin el paréntesis contable. Como ya no vemos más ese código, entonces hacemos de una vez la línea. Recordemos que para colocar el valor al frente de la cuenta, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es mayor. En este caso tenemos 200.000 en el haber, que están entre paréntesis contable, y 320.000 más 836.850 en el debe. Por lo tanto, sumo los dos valores del debe. Esa suma me da como resultado 1.156.850 en el debe. Y para totalizar entonces el valor del banco, tomamos 1.156.850 que me dio la suma de todo el debe y le restamos el haber, es decir, lo que está entre paréntesis contable, que serían 200.000. Esa resta me da como resultado 956.850, valor que se colocaría al frente de la cuenta banco. El código que seguiría sería la 1305 clientes. Solamente en este ejercicio tenemos un código de 1305 y está en el debe, que son 650.200, por lo tanto automáticamente lo registramos allá en el debe sin necesidad de registrarlo en la columna parcial, ya que es la única cuenta que tiene ese movimiento. Registramos la 135515, que sería red de fuente. Por ventas, en la pregunta número 2, serían 29.400 en el debe y lo registramos. Y vemos que la pregunta 4 también tiene retefuente por ventas, entonces colocamos pregunta número 4, tachamos código, tachamos valor, serían 44.450 también en el debe. Trazamos la línea para totalizar la retefuente. Para totalizar esta cuenta, como vemos, no tiene ningún valor entre paréntesis contable, es decir, no presentó ningún movimiento crédito. Por lo tanto, el saldo obviamente daría débito, ya que tenemos dos valores en el debe. Sumamos 29.400 más 44.450 y eso me da como resultado 73.850. Y registramos el valor allí al frente de la cuenta 135515. Bueno, como ven, la cuenta que seguiría es la 1528. En la pregunta número 3 está la 1528, 1.560.000 en el debe. Entonces registro el valor allí en mi balance. El código que seguiría sería ya los pasivos, porque ya los activos se acabaron, la 2335. En la misma pregunta número 3 está allí. Hay 1.556.400 en el haber. Como es una única cuenta, por eso no registramos el parcial, sino que automáticamente al frente de la cuenta colocamos el valor, pero en el haber, ya que este valor aquí en el movimiento aparece en el haber. Y seguiría la 236540, allí en la primera pregunta tenemos 8.400 en el haber, como no hay más cuentas 236540 en todos estos ejercicios, no le hacemos parcial, sino que automáticamente registramos el valor, en este caso en el haber, ya que allí está en el movimiento en el haber. Seguimos ahora con la cuenta IVA 2408, como ven allí en la primera pregunta tiene IVA. Hay 45.600 en el debe, lo registramos en nuestro libro 2408 IVA, pregunta número 1, 45.600 y sin paréntesis ya que el valor está en el debe. Como vemos allí la pregunta 2 también tiene IVA 2408, pero tiene 159.600 en el haber. Entonces escribimos el número de la pregunta 2 y los 159.600 entre paréntesis contable. Vemos que en la pregunta número 3 también hay IVA 2408 y hay 296.400 en el debe, por lo tanto lo registro, pregunta número 3, 296.400 sin el paréntesis ya que está en el debe. Y por último, la 2408 la encontramos allí en la pregunta 4,
Hay 241.300 en el haber, por lo tanto lo registramos en nuestro parcial, pregunta 4, entre paréntesis contable 241.300. Bueno, ahora vamos a sumar todos los valores del debe de esta cuenta 2408. Entonces sumamos los valores que están sin paréntesis, o sea, 45.600 más 296.400. Eso me da como resultado 342.000. Ahora vamos a sumar todo lo que tenemos en el haber en esa misma cuenta IVA, que serían los 159.600 que aparecen allí entre paréntesis, más los 241.300 que también están entre paréntesis, lo que me da un total de 400.900, es decir, 342.000 es el total de lo que tengo en el debe y 400.900 es el total de lo que tengo en el haber de esta cuenta IVA. Entonces, para saber si el saldo lo colocamos en el debe o en el haber, pues tenemos que identificar, como les dije anteriormente, en dónde tengo más dinero, si en el debe o en el haber. En este caso, como lo que tengo en el haber es mayor, lo que está entre paréntesis contable, entonces a ese número mayor, que sería 400.900, le restamos el número menor, que sería 342.000, la suma del debe. Eso me da como resultado 58.900. Y como lo que tenía entre paréntesis fue más que lo que yo tenía en el débito, es decir, sin el paréntesis, entonces esa diferencia de los 58.900 se registrarían en el haber, porque en este caso fue mayor lo que está en el haber que en el debe, por lo tanto ese saldo fue a favor del haber. Bueno, si nosotros vemos ahí en nuestro movimiento no tenemos ninguna cuenta por patrimonio, es decir, un código que empiece con el número 3, entonces ahora seguimos con los códigos que empiecen con el número 4. Allí en la pregunta número 2 tenemos la 4135 y tenemos 840.000 en el haber. Entonces lo registramos en nuestro libro 4135, comercio al por mayor y al por menor, pregunta número 2 y entre paréntesis contable 840.000 ya que están en el haber. Y allí mismo en la pregunta número 4 tenemos otra 4135, 1.270.000 en el haber. Entonces registramos en nuestro libro pregunta número 4, 1.270.000 entre paréntesis contable. Bueno, allí totalizamos entonces nuestra cuenta 4135 comercial por mayor y al por menor. Como vemos en el parcial, los dos valores que tenemos están entre paréntesis contable, por lo tanto los dos son movimientos crédito. Lo que yo tengo que hacer es sumarlos, 840.000 más 1.270.000. Eso me da como resultado 2.110.000. Los sumo porque los dos están en el haber, son créditos. Por lo tanto, el resultado de esta suma debo colocarla en el haber. Y registro los 2.110.000 al frente de la cuenta 4135, pero en el haber. Y como ya terminamos todas las cuentas de por el 4, ingresos, vemos a ver si hay algún gasto, es decir, por el 5 no hay. Entonces la última que nos queda es por el 6, que estaría allí en la primera pregunta. 6205, compra de mercancía, está en el debe los 240.000. Como no tengo más cuentas, simplemente registro en mi libro 6205, compra de mercancía y los 240.000 automáticamente vean en la casilla del debe. Verificamos que no se nos haya quedado ningún código por registrar. Como ven allí todos están tachados, lo que quiere decir que todos están registrados. Y lo mismo hacemos allí con los valores, verificar que todos estén tachados, pero es porque eso quiere decir que ya todos están registrados en mi balance de comprobación parcial. Ahora trazamos una línea en las columnas debe y haber y vamos a sumar de manera vertical las dos columnas porque estas nos deben dar partida doble. Sumo todos los valores del debe, me dio 3.733.700 y sumé todos los valores del haber y me dio también 3.733.700. Lo que quiere decir que el ejercicio me dio partida doble. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Los invito a que hagan la actividad que encuentran en su